Bienvenidos un día más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy estamos celebrando un día muy especial. Así es, el día de hoy, lunes 5 de octubre, es el Día de la Medicina Peruana, así que desde aquí queremos mandarle un saludo a todos los médicos, todos los estudiantes, todos los especialistas que están luchando como primera línea de batalla frente al COVID. Feliz Día de la Medicina Peruana para todos ellos. Y además hay otras sorpresas también, Sofía. Sí, por todo el mes de octubre la Clínica Megasalud Universal está presentando algunas ofertas, algunos descuentos para todos sus pacientes, así que vayan a sus redes sociales y contáctese para poder recibir mayor información. Así es, así que en este día tan especial tenemos un tema dedicado a las mujeres el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de ginecología, así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La vaginosis bacteriana es un tipo de inflamación vaginal causada por el crecimiento excesivo de bacterias que se encuentran naturalmente en la vagina. Normalmente la cantidad de bacterias buenas, llamadas lactobacilos, es superior a la cantidad de bacterias malas, llamadas anaerobios. Pero si por alguna razón hay demasiadas bacterias malas, estas alteran el equilibrio natural de los microorganismos de la vagina y causan una vaginosis bacteriana. Algunos de los signos y síntomas de la vaginosis bacteriana son secreción vaginal delgada, gris, blanca o verde, olor vaginal fétido, comezón vaginal y ardor al orinar. Cabe recalcar que muchas mujeres que sufren esta enfermedad no tienen signos ni síntomas, pero es importante acudir a un médico si tienes un flujo vaginal nuevo y asociado con algún olor o si tienes fiebre. Si tuviste infecciones vaginales antes, pero el color y la consistencia del flujo parece diferente esta vez, también es necesario acudir a un médico. Las mujeres en sus años reproductivos son más propensas a contraer vaginosis bacteriana, pero esta puede afectar a mujeres de cualquier edad. No se entiende por completo la causa, pero ciertas actividades como las relaciones sexuales sin protección o las duchas vaginales frecuentes aumentan el riesgo. Genial, el día de hoy vamos a hablar, como vimos en la nota, sobre la vaginosis bacteriana. Hay que saber qué cosa es la vaginosis bacteriana. Primero hay que diferenciarla de una palabra muy frecuente, muy parecida, que es la vaginitis. ¿Sí? La vaginitis nos va a hablar de inflamación, itis es inflamación. Sin embargo, vaginosis es el hecho de que la cavidad vaginal se va a llenar de células, se va a llenar de bacterias o de hongos o de virus. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar esas dos cosas, la vaginitis, que es la inflamación de la vagina, y la vaginosis, que es el que la vagina se llene de todas estas bacterias, se llene de todos estos virus, estos hongos, pero que no llega a inflamarse completamente. ¿Sí? Así que hay que tener esa diferenciación, vaginitis y vaginosis. Para hablar un poco más acerca de la causa de la vaginosis bacteriana, tenemos que saber de que existen ciertas bacterias que son normales dentro de la cavidad vaginal, ¿no? Cuando estas bacterias que son normales, que nos ayudan a combatir contra bacterias que son patógenas a nuestro cuerpo, disminuyen, las bacterias malas, por decirlo así, van a empezar a aumentar y así se va a producir el tema de hoy día, que es vaginosis bacteriana, ¿no? Algunos factores de riesgo que van a favorecer que estas bacterias buenas disminuyan son, por ejemplo, las relaciones sexuales muy constantes o también el cambio de parejas sexuales también muy constante, ¿no? Otro de los factores de riesgo son las duchas vaginales, que van a provocar que se disminuya, que se limpie la cavidad vaginal de las bacterias buenas que tenemos, y eso va a favorecer el crecimiento de las bacterias malas, ¿no? Otro de los factores de riesgo que tenemos es también el consumo de tabaco, ¿no? Por eso es que no es recomendable en realidad para ninguna enfermedad, inclusive para una persona sana, el consumo de tabaco. Así es, entonces para entender un poquito qué pasa en la vaginosis bacteriana, vamos a ver la fisiopatología, es decir, qué pasa en nuestro cuerpo cuando entra este virus, o esta bacteria en este caso, ¿no? Como dijo Sofi, en la vagina todas las mujeres tienen células que son llamadas las células buenas, las bacterias buenas, y viven en un estado feliz y contento. Todas viven ahí y evitan que las células malas ingresen, que las bacterias malas ingresen y empiezan a reproducirse. Pero si por alguna razón, con las causas y factores de riesgo que explicó Sofi, digamos por ejemplo que estas bacterias buenas empiezan a disminuir su número, las bacterias malas pueden colonizar más frecuentemente o más rápidamente. Ahora vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si las bacterias buenas están igual de número, están viviendo en esta vagina, pero ingresan más células malas, más bacterias malas, por ejemplo en una nueva relación sexual?
¿no? Entonces, la desestabilización de este ambiente, la desestabilización de la vagina, ¿no? La proporción de células buenas y células malas, va a ser lo que provoque la vaginosis. Ahora, en la vaginosis, ¿qué signos y qué síntomas van a aparecer? La vaginosis bacteriana es una de las enfermedades que está dentro de un síndrome, el síndrome de flujo vaginal. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente va a referir que de la noche a la mañana empieza a bajarle un flujo distinto al que siempre le bajaba, ¿no? Generalmente las mujeres tienen un flujo transparente y se parece mucho al del moco, ¿no? Pero con esta vaginosis bacteriana el flujo se va a alterar. Dependiendo cuál sea la causa, el flujo se altera y el flujo termina siendo de un distinto color, ¿no? Puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser grisáceo inclusive. También se agrega el olor, ¿no? Un olor fétido, un olor a pescado, se caracteriza también en la vaginosis bacteriana y cambia la contextura. Este flujo vaginal empieza a hacerse más espeso, ¿no? Y empieza a incomodar inclusive a la paciente. Entonces, generalmente se acompaña de este flujo vaginal distinto, ¿no? Distinto color, distinto olor y distinta contextura, pero también con algunos síntomas focales. Es decir, puede haber ardor en la vagina, puede haber picazón en la vagina, puede haber ardor al orinar en la paciente, ¿no? Entonces, estos son más o menos los síntomas a grosso modo de la vaginosis bacteriana. Claro. Ahora, para hablar un poco qué podría suceder si es que esta paciente no recibe un tratamiento oportuno, vamos a empezar a hablar de las complicaciones, ¿no? En el caso de que una paciente presente una vaginosis bacteriana y no acuda a un ginecólogo o una ginecóloga que le pueda dar un tratamiento adecuado, se van a presentar, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Lo que va a suceder es que estas bacterias malas van a empezar a subir por el canal vaginal, van a llegar, por ejemplo, al útero, a las trompas de falopio, inclusive pueden llegar a la cavidad abdominal y van a causar una inflamación, una infección en la área pélvica, ¿no? Otra de las complicaciones que se puede presentar es que van a predisponer a que la paciente sea más propensa a tener una enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo la clamidia, la gonorrea. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas complicaciones que se pueden presentar. Ahora, hablando sobre el embarazo, ¿no? Una paciente embarazada también puede presentar una vaginosis bacteriana y en este caso puede llegar a provocar un aborto o tal vez un parto prematuro, o también puede provocar un crecimiento intrauterino, es decir, un crecimiento del feto anormal, ¿no? Va a crecer menos de lo que debería de crecer. Así es, entonces sabiendo estas complicaciones, teniendo en cuenta que cada una de ellas puede causar un daño mayor a la paciente, hay que saber cómo prevenir esta enfermedad, ¿no? Y como hablamos en las causas, hay dos tipos de causas, si quieren verlo así. Una en la cual las células buenas, las bacterias buenas disminuyen, y otra en la cual las bacterias malas aumentan. Entonces, ¿cómo evitamos esto? En el primer caso de las bacterias buenas, hay que evitar tanta higiene vaginal. La higiene en la vagina debería ser por arrastre, es decir, el agua cae y debe arrastrar toda la suciedad. Pero hay algunas pacientes, algunas mujeres que suelen lavarse constantemente con jabón, no con distintos tipos de jabones, inclusive con shampoo, y eso puede alterar mucho la flora bacteriana de la vagina. Entonces, primero que nada, evitar esas duchas vaginales, evitar la sobrehigiene vaginal, ¿sí? Número 2, evitar usar jabones que tengan pHs distintos. Debería ser siempre un pH neutro para mantener ese pH ácido de la vagina, ¿sí? Y en el otro lado, en el caso de las bacterias malas que empiezan a promoverse, que empiezan a sumarse en cantidad, hay que siempre tener relaciones sexuales protegidas, ¿no? Sobre todo si tenemos una pareja nueva, ¿cierto? Porque esta pareja no sabemos de dónde venga, no sabemos con quién más haya tenido otras relaciones sexuales y puede contagiarnos algunas bacterias, puede contagiarnos algunas otras enfermedades. Entonces, es muy importante prevenirlo de esa forma. Claro, muy importante también acudir constantemente o digamos anualmente a nuestro ginecólogo o nuestra ginecóloga para que nos pueda evaluar y en el caso de que tengamos algunas dudas con respecto a la higiene, con respecto a cómo digamos mantener una buena higiene en nuestra zona genital, poder consultar y que ellos nos den una recomendación adecuada, ¿no? Ellos te pueden comentar qué jabón puedes utilizar, cómo te puedes lavar, qué cuidados tienes que tener, así que siempre acude a un especialista, a tu especialista para que te pueda ayudar y te pueda aclarar todas las dudas que tengas. Así es, así que como ya conocemos en qué consiste esta vaginosis bacteriana y cuáles son sus principales síntomas, vamos a responder sus preguntas, vamos a las preguntas de redes. Antes de continuar con sus preguntas, queremos agradecerles por siempre estar con nosotros, tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden que estamos como UCI Salud. La primera pregunta para el día de hoy es, ¿se puede deber la vaginosis bacteriana a mala higiene?
Bien, esa es una pregunta muy interesante, como siempre, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que hay un exceso de higiene, que es una de las causas, y en este caso también una mala higiene también podría provocar una vaginosis bacteriana, ¿no? Lo ideal, como ya les mencionamos, es no limpiar la cavidad vaginal, pero sí la parte de afuera, ¿no? Ya puede ser solamente con agua o inclusive utilizar algunos jabones que más adelante vamos a conversar en las siguientes preguntas, ¿no? Entonces sí se puede deber a la mala higiene, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con la sobrehigiene, que también puede provocar, en este caso, una disminución de las bacterias buenas y favorecer a las bacterias malas. Ahora, la segunda pregunta que tenemos es, ¿debo usar jabones íntimos para evitarla? Bien, excelente pregunta. Y los jabones íntimos se deben utilizar siempre y cuando sean recetados por un médico, ¿sí? Generalmente te van a indicar un jabón de pH ácido, pero va a depender de cada paciente. No todas las mujeres van a necesitar un jabón íntimo, primera cosa. Número dos, el lavado con este jabón debe ser según lo que te indique el médico, pero nunca te va a indicar que lo hagas constantemente, diariamente, porque así no funciona, porque así vamos a hacer una sobrelimpieza de esta zona y van a promoverse las bacterias malas. Entonces, siempre indicado por un médico, ¿sí? El jabón íntimo, siempre indicado por un médico con el pH que te recomienden, ¿sí? Pero no utilizarlo todos los días, siempre según la indicación del médico. La tercera pregunta que tenemos es, ¿puedo tener relaciones sexuales durante el tratamiento? Bien, no hay una contraindicación exacta sobre que no se puede tener relaciones sexuales, pero uno de los signos y síntomas que van a presentar las pacientes son, por ejemplo, ardor o picazón en la zona vaginal. Entonces, eso va a impedir que tenga relaciones sexuales, ¿no? Aparte hay que tener en cuenta de que uno de los factores de riesgo para la vaginosis bacteriana es son las constantes relaciones sexuales o también los cambios de pareja sexual. Entonces, es recomendable que durante el tratamiento no tengas relaciones sexuales para que puedas cumplir, digamos, un buen tratamiento. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos escriben por todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, como UCI Salud. Recuerden que pueden hacer sus consultas por ahí y vamos a responderlas con todo gusto. Ahora vamos a ir a un corte y después de este corte vamos a conversar con una especialista, con una doctora, la cual nos va a ayudar a resolver algunas dudas sobre la vaginosis bacteriana. Así que nos vemos después de la pausa. Bien, para seguir hablando un poquito más acerca de la vaginosis bacteriana, hemos traído una invitada muy especial, así que vamos con la invitada. Bien, vamos a seguir hablando un poquito de la vaginosis bacteriana. El día de hoy está con nosotros la doctora Catherine Chávez, ella es ginecóloga. Doctora, gracias por su tiempo, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias en realidad por la invitación. Gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a conversar un poquito sobre la vaginosis bacteriana, una patología muy común en la consulta ginecológica. Y doctora, para empezar a hablar un poquito sobre el tratamiento de esta vaginosis bacteriana, ¿cuál sería el indicado para seguir esto? ¿Hay una pastilla que debamos tomar, o bueno, que deban tomar las mujeres si es que se les detecta la vaginosis, o va a depender de algunos otros factores? Bueno, en realidad creo que deberíamos empezar un tema con la definición, ¿no? Porque ir de repente directamente al tratamiento podría confundir un poco a las televidentes. La vaginosis hay que entenderlo como que es un cambio en la celularidad de la vagina, es decir, normalmente la vagina de una mujer tenemos bacterias, pero estas bacterias están como controladas, tenemos porcentajes de bacterias. Si nosotros hablamos de estas bacterias anaerobias, que son las que generan muchas veces el flujo, hablamos de un porcentaje de menos del 10%. Cuando existe un aumento de este porcentaje es que se va a dar la vaginosis bacteriana. Por lo tanto, la vaginosis bacteriana está asociada con un cambio del pH y un cambio en la concentración o el porcentaje de células anaerobias que van a producir todos los síntomas que van a venir posterior a este. Con respecto a tu tema del tratamiento, pues el tratamiento, ya yendo netamente a eso, vamos a darnos un saltito. El tratamiento generalmente es tomando antibióticos que vayan contra estas bacterias anaerobias para disminuir la cantidad y por lo tanto también los síntomas que puedan producir, entre ellos, por ejemplo, el flujo o este flujo con mal olor, con un olor a pescado con la cual vienen las pacientes asustadas incluso, ¿no?
Bien, doctora, y una preguntita más acerca del tratamiento. Hay muchas infecciones, en este caso vaginales, que también la pareja sexual necesita recibir tratamiento, ¿no? En este caso sería igual, ¿también la pareja sexual debería recibir tratamiento? En realidad, para la vaginosis bacteriana no es necesario que la pareja reciba tratamientos. Existen sí patologías o enfermedades en la mujer que se requiere de ello, por ejemplo, en las enfermedades pélvicas inflamatorias, que es un tipo de enfermedad de transmisión sexual, o en aquellas pacientes que tienen vulvovaginitis candidiática recurrente, sí se da tratamiento a la pareja, pero en vaginosis bacteriana no es necesario. Claro, importante eso, doctora, como veníamos hablando en el bloque anterior, las pacientes normalmente acuden a la consulta porque tienen un flujo de otro color, tienen un flujo maloliente, ¿no? De repente tienen mucha comezón a veces o notan su vulva un poco inflamada, ¿no? Y al momento de diagnosticarles la vaginosis bacteriana, les dan el tratamiento y se preguntan, ¿no? Si es que esto puede recurrir, si es que esto puede volver a ocurrir o si es que van a tener que abstenerse de repente de relaciones sexuales por un tiempo. Más o menos, ¿cómo funciona esto? ¿Hay riesgo de recurrencia en la vaginosis bacteriana? Sí, precisamente siempre existe el riesgo de recurrir a la vaginosis bacteriana, ¿no? La vaginosis bacteriana, como comenté, no es generado netamente como una infección, no hay que entenderlo así, sino que en realidad la vaginosis bacteriana, como mencioné inicialmente, es un cambio en la celularidad de digamos, del componente de la microbiota normal de la vagina. Nosotras las mujeres es normal que tengamos en la vaginita un poquito de hongos, un poquito de bacterias, pero esas bacterias y estos hongos, incluso parásitos, deben estar súper controlados, es decir, deben estar en colonias de muy pequeña cantidad. Cuando ellas empiezan a aumentar en cantidad, o empiezan a multiplicarse, es que empiezan a presentarse las diferentes molestias o síntomas por las cuales se acude una mujer. Ahora, tú mencionaste que las mujeres acuden por flujo vaginal, por comezón. Exactamente, en realidad esto es como un síndrome, le llamamos síndrome de flujo vaginal, que puede comprometer una serie de enfermedades, entre ellas la vaginosis bacteriana o, por ejemplo, la candidiasis, que probablemente lo podríamos hablar en otro tema. Ahora, con respecto a si la mujer puede recurrir, sí, siempre se puede recurrir porque, como mencioné, o de repente ya se habló anteriormente, existen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de tener múltiples parejas sexuales, o el hecho de iniciar una nueva pareja, pues no sabemos realmente cómo está viniendo esta pareja nueva, así que podríamos producirnos este cambio de la celularidad y este cambio del pH. En aquellos pacientes también que consumen, por ejemplo, medicamentos, ¿no? En aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad o tienden a consumir medicamentos o antibióticos en forma crónica, también se puede dar este tipo de cambio en el pH y la celularidad de la vagina, o en aquellos pacientes que tienden también a tener mucha limpieza. Y hay mujeres que tienden más bien a querer protegerse y producen lo contrario. Constantemente se están limpiando, lavando, incluso haciendo duchas vaginales, y en realidad eso es contraproducente porque lo que va a hacer es barrerse la flora natural, las bacterias buenas, digámoslo así, y vamos a dejar espacio para que las bacterias malas y otros gérmenes como los hongos comienzan a crecer, y ahí es donde se da la enfermedad. Claro, doctora, como usted nos está mencionando, hay que tener en cuenta los factores de riesgo que te pueden predisponer, en este caso, a tener una vaginosis bacteriana, ¿no? Evitar las duchas vaginales, quizás tener cuidado con las parejas sexuales también, y ante un cambio en el flujo vaginal también es muy importante recurrir a un ginecólogo o una ginecóloga que nos pueda revisar, que nos pueda atender para darnos un diagnóstico, ¿no? Doctora, la pregunta que yo le quiero realizar ya va un poco más allá del tratamiento, hablando un poquito acerca de las complicaciones. El hecho de que yo presente vaginosis bacteriana, ¿me predispone a mí a tener cáncer de cervix? No, en realidad la vaginosis bacteriana no va a predisponer, no es que sea un factor determinante para aumentar mi riesgo de cáncer de cuello uterino. En realidad el cáncer de cuello uterino está asociado a la infección de este virus que llaman el virus del papiloma humano, de alto riesgo, y este es el que va a ingresar al cuello y va a producir los cambios en las células. La forma de la célula es que puede producir primero una displasia y posteriormente un cáncer, si es que este no es tratado, si es que no se cura espontáneamente, porque también cuando ya hablemos probablemente de este tema se van a dar cuenta que existen evoluciones, o mejor dicho, curaciones espontáneas en la mayoría de los casos cuando se está iniciando el problema. Pero si es que se deja, podría avanzar a un cáncer de cuello uterino. Con respecto a la vaginosis, no predispone a mayor, digamos, riesgo de cáncer de cuello uterino, pero lo que sí puede predisponer, por ejemplo, en las embarazadas, es a rotura prematura de membrana.
Es decir, aquellas mujeres que antes de que se dé el inicio del trabajo de parto rompen espontáneamente, como lo mencionan ellas, la fuente, dice, ¿no? Botan el líquido, que es el líquido amniótico, y sí han hecho estudios donde se está asociando a la vaginosis bacteriana. Por ese lado sí puede haber cierto tipo de complicación en las gestantes que también pueden presentar este problemita. Así que, nuevamente, como mencionaste, es importante que tanto las gestantes como las no gestantes vayan a un control, a un chequeo anual, y las gestantes pues a sus controles prenatales. Claro, doctora. Ahora, usted mencionaba, o bueno, mencionábamos también en el bloque anterior y ahorita, el hecho del flujo, ¿no? El flujo vaginal que cambia de color, cambia de olor. ¿Qué tan frecuente es, y no por vaginosis, sino qué tan frecuente es que durante el ciclo menstrual una mujer pueda tener un flujo aumentado, o de repente cambios en la contextura, o de repente cambios en el olor? ¿Eso se puede dar, o necesariamente si es que hay un cambio tengo que pensar que puede ser alguna enfermedad o alguna patología? No, para empezar, excelente pregunta, porque es importante que las mujeres sepamos que nuestro flujo va a ir variando con respecto a nuestro ciclo menstrual. Por ejemplo, nuestro ciclo normalmente vamos a dividirlo en dos porciones grandes. Hablamos de una fase proliferativa, que es cuando empieza a crecer este folículo que va a liberar el óvulo, y la fase secretora, que es ya cuando se libera el óvulo. Cuando se da estas dos fases, predispone, o mejor dicho, hay un predominio de hormonas. En la primera fase lo que predomina es el estrógeno, y en la segunda fase lo que predomina es la progesterona. Se dice también que al momento de la ovulación nuestro flujo cambia. ¿Por qué? Porque también hay un cambio hormonal y hay un aumento del flujo. Ahora, en aquellas mujeres incluso el flujo se vuelve un poquito más viscoso, lo harán un flujo más glucoso, incluso es un signo para algunas mujeres de que están ovulando. Ahora, el flujo va a ir cambiando con respecto a estos dos periodos, ¿no? Inicialmente puede ser un flujo un poco más escaso, y al momento de la ovulación este flujo aumenta en cantidad, y posteriormente también suelen algunas mujeres presentar un flujo más abundante en la parte de la segunda etapa, digamos de la etapa del progestágeno. Ahora, ¿qué ocurre? Si es que este flujo simplemente aumenta en cantidad, pero no produce molestias, no hay síntomas, no hay mal olor, por ejemplo, o no hay un cambio en el color, entonces podríamos considerarlo como un flujo normal, porque la vagina también hay que considerar que es una zona donde hay muchas glándulas, el cuello uterino también tiene una porción glandular, y las glándulas secretan flujo. Por lo tanto, no hay que pensar que una mujer va a estar todo el tiempo seca. Siempre le digo a mis pacientes, la vaginita es como la boca de una persona. La boca de una mujer o de una persona siempre está húmeda porque tenemos glándulas que están constantemente secretando saliva. Igualito, la vaginita, una vaginita sana, es una vaginita que está produciendo constantemente un flujo. ¿Por qué? Porque se necesita que este flujo tenga la vaginita humectada, lubricada, y por lo tanto también va a contribuir al que pH de la vagina sea un pH normal, es decir, un pH por debajo de 5.5, un pH ácido. ¿Qué ocurre si es que se producen algunos cambios en el pH o la celularidad como la vaginosis bacteriana? Pues este pH se va a volver un pH mucho más alto y puede predisponer a otras cosas, a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el hecho de que puedan crecer los parásitos o puedan crecer algunos problemitas como la cándida, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, doctora. Muchísimas gracias por su explicación. Creo que ha sido bastante ilustrativa. Muchas gracias también por su tiempo, por tomarse un tiempo de compartir con nosotros y con los televidentes para conversar un poco más sobre la vaginosis. Y la quiero comprometer, doctora, para estar con nosotros en el siguiente bloque para seguir conversando. Ah, ya, perfecto. Sigamos hablando de otros temas, probablemente también relacionados a esto. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que es el bloque COVID. Bien, para el bloque COVID del día de hoy tenemos una pregunta, una afirmación que Diego nos va a ayudar a resolver. La frase del día de hoy es: los suplementos de vitaminas y minerales no curan el COVID-19. Bien, esta pregunta es muy interesante. De hecho, no hay ningún estudio que sugiera que las vitaminas y los micronutrientes van a eliminar el COVID o van a ser, digamos, un protagonista esencial en la lucha contra el COVID. Sin embargo, tenemos que recordar que los micronutrientes y las vitaminas, en general el zinc, el fierro y las vitaminas A, B, C, D, funcionan y tienen una acción en el sistema inmunológico, en el sistema de defensa del cuerpo. Entonces, mientras mejor esté nuestro cuerpo en vitaminas y minerales, mejor va a estar nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que sustente que la OMS está recomendando tomar vitaminas y usar distintos micronutrientes para la lucha contra el COVID, pero sí sabemos que pueden fortalecer nuestro sistema inmunológico.
Muy bien, ahora que sabemos un poquito más sobre COVID-19, sobre esto de micronutrientes y sobre vitaminas, vamos a ir a un corte porque después de la pausa vamos a regresar con un tema completamente nuevo. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La candidiasis vaginal es una infección por hongos vaginales que es provocada por el hongo Candida albicans, que es responsable de la mayoría de las infecciones por hongos vaginales. La vagina naturalmente contiene una mezcla equilibrada de hongos, entre ellos cándidas y bacterias. Ciertas bacterias actúan para evitar el crecimiento excesivo de estos hongos. Sin embargo, ese equilibrio puede perturbarse dando paso al crecimiento excesivo de cándida o la penetración del hongo en capas celulares vaginales más profundas, que provocan los signos y síntomas de una infección por hongos. El crecimiento excesivo de hongos puede ser causado por lo siguiente: uso de antibióticos muy frecuente, que provoca un desequilibrio en la flora vaginal natural, embarazo, diabetes no controlada, un sistema inmunológico deteriorado o el consumo de anticonceptivos orales o terapias hormonales, que aumentan los niveles de estrógeno. Los síntomas de la candidiasis vaginal pueden ser de leves a moderados y comprender lo siguiente: picazón e irritación de la vagina y la vulva, sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar, enrojecimiento o inflamación de la vulva, dolores y molestias vaginales y sarpullido. Por último, para reducir el riesgo de infecciones vaginales por hongos, es recomendable evitar duchas que eliminen algunas de las bacterias normales en la vagina que te protegen contra las infecciones, productos femeninos perfumados, tales como baños de espuma, toallas higiénicas y tampones, jacuzzis y baños muy calientes, permanecer con ropa mojada, como trajes de baño y ropa deportiva, durante largos periodos. Bien, el segundo tema del que vamos a hablar el día de hoy es la candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal es una infección que se produce en el conducto vaginal y es producido por un hongo que se llama cándida. Existen diferentes especies, pero eso ya es otro tema. Ahora, tenemos que saber que la cándida es la segunda causa más frecuente de síntomas vaginales y es muy común dentro de todas las mujeres. Ahora vamos a ver un poco sobre qué es lo que provoca esta candidiasis y cuáles son los factores de riesgo. Excelente, entonces para hablar de candidiasis, al igual que en vaginosis bacteriana, hay que saber que la flora bacteriana normal de la vagina está bien. Todas las mujeres van a tener bacterias, van a tener virus, van a tener hongos en esa vagina y están todas, digamos, balanceadas, no van a causar enfermedad. Pero si hay un desbalance de bacterias buenas, si hay un desbalance de higiene en esta cavidad vaginal o si ingresamos más hongos, más bacterias a esta cavidad vaginal, es donde se va a dar la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que pasa. En la candidiasis generalmente disminuye el número de bacterias buenas, disminuye la higiene en esta vagina y es que el hongo, ahí, la Candida albicans, va a proliferar, va a empezar a hacer su acción y va a colonizar toda la vagina. Claro, ahora hablando un poquito acerca de los signos y síntomas que se van a, presentar, tenemos primero el prurito. El prurito es la picazón muy intensa en la zona vaginal que puede, provocar que la paciente se rasque y de ahí provocar unas úlceras, unas pequeñas úlceras que también van a provocar sangrado, Entonces ahí ya tenemos 3 signos y 3 síntomas que se pueden presentar, Otro signo muy común es el flujo vaginal, más o menos como lechoso, como leche cortada. No es un flujo vaginal que es blanco, que puede ser a veces un poco grisáceo, que a veces puede tener rasgos de sangrado o tal vez no, pero digamos que va a disminuir y que va a ser un poco espeso y va a tener el aspecto de leche cortada. Otro de los signos o síntomas que se pueden presentar es el ardor al orinar también, porque la orina entra en contacto con estas pequeñas lesiones que se presentan y eso va a provocar el ardor.
Otros signos o síntomas que también se puede presentar es el dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Tenemos que saber de que esta es una infección que va a causar una inflamación en la vagina, aparte de todos los síntomas que ya mencioné, y esto va a favorecer el dolor en las relaciones sexuales. Así es, son 4 síntomas cardinales de la candidiasis vaginal, no te olvides nunca. Primero, el flujo vaginal que parece leche cortada, ¿no? Grumoso, bastante blanquecino. Número 2, la picazón intensa en la zona vaginal. Número 3, el ardor al orinar. Y número 4, la dispareunia, que es el nombre técnico para el dolor a las relaciones sexuales, ¿no? Ahora, ya sabemos que esta candidiasis vaginal se debe a que hay una mala higiene generalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Qué métodos podemos usar? Primero que nada, como hablamos en el bloque anterior, acudir a un ginecólogo, ¿no? Es importante acudir a un ginecólogo o una ginecóloga, la cual nos va a recetar algún jabón con un pH, algún método de higiene adicional al normal, ¿cierto? Otra cosa que podemos hacer es no asear el área siempre, ¿no? El área debe asearse por chorreo, ¿no? El chorreo del agua debe llevarse toda la suciedad, pero no debemos manipular tanto el área vaginal porque ahí es donde comienzan las infecciones, ¿sí? Número 3 también es mantener una adecuada limpieza una vez que vamos al baño, ¿no? Las mujeres tienen que limpiarse siempre de adelante hacia atrás y nunca de atrás hacia adelante porque todas las bacterias que del ano pueden ingresar a la cavidad vaginal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Entonces, manteniendo una buena higiene, manteniendo unas relaciones sexuales protegidas, unas relaciones sexuales responsables, vamos a prevenir esta infección de la cándida, que de hecho es una de las consultas más frecuentes en ginecología, ¿no? Siempre llegan pacientes con estas 4 sintomatologías, con estos 4 síntomas muy frecuentes de la candidiasis, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, también es importante tener en cuenta de que al momento de ir a la consulta presentando estos signos o síntomas, el médico te va a dar un tratamiento, ¿no? Es muy importante que no acudas a una farmacia, que no acudas donde la vecina, tal vez donde la hermana, porque el tratamiento siempre es individualizado, ¿no? El doctor te va a evaluar, va a observar la zona y de acuerdo a lo que él ve y considere, digamos, pertinente, te va a dar un tratamiento que tú debes de seguir al pie de la letra. Así es, y el tratamiento puede variar según sea una candidiasis única, es decir, la primera vez que te ocurre o te ocurre una vez cada 3 años, o si es una candidiasis recurrente, no es una candidiasis que viene cada 2, cada 3, cada 4 meses, los fármacos van a ser distintos, los días de toma van a ser distintos, de repente va a ser oral, de repente va a ser intravaginal, van a ser con óvulos, con cremas, va a variar según el paciente. Entonces, así sea tu candidiasis y hayas tenido un diagnóstico de esto hace 3 meses o hace 3 años, siempre acudir a un médico es esencial porque puede variar el hongo, puede variar la sintomatología. Claro, muy importante también saber de que en este caso, en esta infección, aparte digamos, de recibir un tratamiento y de seguirlo al pie de la letra, también es importante que nuestra pareja sexual reciba también el tratamiento porque supongamos de que nosotros nos curamos de la infección, pero nuestra pareja sigue con una infección de cándida, al final va a regresar esta infección dentro de la cavidad vaginal y el tratamiento va a ser en vano, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con los signos, con los síntomas que presentamos, porque si bien es cierto, es una enfermedad muy común, pero necesita un tratamiento adecuado. Así es, entonces ahora que entendemos un poco las generalidades de la cándida, los síntomas más frecuentes y cómo se puede presentar en nosotros e inclusive las complicaciones que puede llegar a traer, vamos a responder sus preguntas, las preguntas que nos han hecho por Facebook, por Instagram, vamos con la consulta de redes. Agradeciéndoles a todos por sus preguntas, tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden que estamos ahí en estas redes sociales como UCI Salud, ¿sí? Recuerden que nos pueden seguir ahí y pueden encontrar también las promociones de las clínicas Mega Salud Universal también en nuestras redes sociales. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo sé que tengo candidiasis y no una infección urinaria? Bien, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque en ambas se puede presentar el ardor al orinar, ¿no? Por ejemplo, pero algo muy característico de la candidiasis vaginal es el flujo, ¿no? Como ya les mencionamos, el flujo como aspecto de leche cortada solamente se va a presentar en la candidiasis vaginal. No vamos a encontrar un flujo, digamos, como el que encontramos en la candidiasis en el momento de la infección urinaria. Sí podríamos encontrar un poco de sangrado, pero lo más característico en este caso es el flujo. Ahora, la segunda pregunta que tenemos ¿es mejor la ropa interior de algodón para evitar esta afección? Bien, interesante pregunta porque de hecho la cándida va a crecer en ambientes húmedos. Entonces toda ropa interior que esté húmeda por mucho tiempo va a favorecer el crecimiento de la cándida.
Entonces, sí es importante ver el material de la ropa interior, pero también el tiempo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, ahora que se viene el verano, ya en unos meses, no tener la ropa de baño siempre con uno o con una es importante para evitar la prevención de la cándida, ¿no? Las personas que van a los saunas, las personas que se duchan deben secarse bien el área y no mantener la ropa interior mojada, porque eso va a favorecer el crecimiento de la cándida. Recordemos que la cándida es un hongo y los hongos crecen en la humedad, así que hay que tener mucho cuidado con eso. La última pregunta que tenemos el día de hoy es, si tengo una buena higiene, ¿cuál podría ser el origen o su principal causa? Bien, tenemos que saber de que no solamente la mala higiene es una de las causas que produce en este caso la candidiasis vaginal, sino también puede ser, por ejemplo, el estrés o algunos cambios hormonales que producen algunos cambios dentro de la cavidad vaginal y eso va a favorecer el crecimiento de este hongo, ¿no? Entonces siempre, digamos, es muy común esta infección y debemos de recurrir a un especialista para que nos pueda dar un tratamiento de manera oportuna. No solamente la mala higiene es en este caso una de las causas, sino también el estrés y algunos cambios hormonales que también podamos tener las mujeres. Así es, muchas gracias a todos los que nos escriben en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud y estamos prestos a resolver todas sus preguntas siempre. Ahora vamos a ir a un corte y después del corte vamos a regresar con una especialista, una médico ginecóloga, la cual nos va a dar una orientación un poco mayor sobre la candidiasis vaginal. Así que nos vemos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa y vamos a seguir hablando un poco de ginecología. Vamos a hablar específicamente de candidiasis, así que vamos con la invitada. Así es, para hablar un poquito más acerca de la cándida, ya que hemos revisado la definición, los factores de riesgo, los síntomas, ahora hemos traído una especialista, la doctora Catherine Chávez, que es ginecóloga, está nuevamente con nosotros para hablar un poco sobre candidiasis vaginal. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me parece que es un tema súper interesante, es muy frecuente en la población femenina, así que vamos adelante. Tratemos de explicar muchísimo más sobre este tema. Claro, doctora, es muy importante hablar acerca de este tema porque, como usted menciona, es muy común. Y la primera pregunta que tengo para usted, doctora, es ¿cuál sería el tratamiento que debería seguir una paciente, ¿no? ¿Serían solamente pastillas vía oral o tal vez algún tratamiento intravaginal? Bueno, en realidad también va a depender de qué tan frecuente está presentando este tipo de problemas. Existe un tipo de, digamos, de patología candidiática que se llama vulvovaginitis candidiática recurrente, que es aquellos pacientes que ya han tenido episodios de cándida. Se dice que aquellos que tienen ya más de 3 episodios en un año ya podrían entrar dentro de esta definición y por lo tanto el tratamiento debería ser distinto a aquellos pacientes o aquellas mujeres que presentan por primera vez o que lo tienen muy esporádicamente este tipo de problemas. El tratamiento básicamente, el tratamiento es con antifúngicos, porque la cándida es un hongo, por lo tanto tenemos que utilizar medicamentos contra los hongos. Tenemos medicamentos desde medicamentos generales, digamos, con un efecto sistémico como son las pastillas, o también podríamos utilizar medicamentos de efecto local, tal como las cremas o los óvulos. Eso va a depender de la evaluación de cada paciente. Es que, como comenté, esta paciente ya venía presentando episodios previos, hay que determinar primero la causa de por qué está presentando una tras otra vez la candidiasis y lo segundo, atacar la causa y atacar también el problema directamente. Cuando generalmente se trata de problemas ya más crónicos, el tratamiento suele ser también crónico, es decir, por mucho más tiempo. No se trata de un tratamiento convencional de darle simplemente por 7 o 10 días un óvulo o una crema, sino que también se suele digamos, agregar pastillas o tratamientos semanales por 2 o 3 meses, ya que ya hablamos de un problema muchísimo mayor, un poquito más difícil de tratar. Y aunque no crean, es uno de los problemas más frecuentes, suelen consultarnos aquí en este caso en el centro, y ya se está viendo, bueno, yo he notado que aquellas pacientes con candidiasis recurrente cada vez se ven con mayor frecuencia. Y es un poquito para ellas frustrante el hecho de
tener un tratamiento por 7 días, sentirse mejor, y luego ya sea por el tema del sangrado, la menstruación o tras las relaciones coitales, vuelven a presentar el problema. Entonces vienen realmente diciéndome, doctora, esto ya se ha vuelto parte de mis días, parte de mis meses, y necesitan a veces recibir un tratamiento mucho más prolongado. Con respecto al tratamiento, y esto quiero agregar, soy ginecóloga regenerativa, así que tengo algunas otras opciones, que es lo que yo hablo con mis pacientes. Tenemos las opciones de la regeneración vaginal. ¿Por qué? Porque el hecho también de estar utilizando constantemente óvulos, de estar utilizando cremas, también vamos a matar la flora o la microbiota natural de nuestra vagina. Entonces es importante regenerar esta vaginita. ¿Cómo podríamos usar, por ejemplo, lactobacilos? Podríamos utilizar un sistema de plasma que va a inducir una regeneración del pH. Podemos también utilizar el láser, y es ahí donde vamos a incluir estos tratamientos modernos que podrían ser utilizados. ¿Y para qué? La experiencia que he tenido, y he venido tratando a mis pacientes con vulvaginitis recurrente, estoy hablando de esa vulvaginitis que viene una tras otra vez a pesar del tratamiento, y he logrado resultados exitosos en realidad. Así que es importante que también los médicos y los ginecólogos en este caso sepan de alternativas que también podrían ayudar en este caso a las mujeres, ¿no? Eso, doctora, es muy interesante porque, de hecho, por ejemplo, para el tema de la candidiasis, el dar antimicóticos o antifúngicos vía oral, ¿no? Con pastillas, sabemos que si va a ser un tratamiento crónico, tiene que ser muy espaciado, ¿no? Porque los antimicóticos o los antifúngicos son muy tóxicos para el cuerpo, ¿no? Entonces el tratamiento podrían producir problemas hepáticos, ¿no? En el hígado, sobre todo. Claro, entonces por eso es muy interesante lo que nos plantea el hecho de una terapia alterna, ¿no? Con láser de repente. Yo, por lo menos yo no lo sabía, y me parece muy interesante. Ahora, doctora, no solamente para las mujeres, sino también para sus parejas, ¿no? ¿Las parejas también deberían recibir tratamiento antimicótico, o la candidiasis solamente se trata en las mujeres? No, en realidad, en este caso, cuando ya el tema se vuelve recurrente, como mencioné, ya debería la pareja recibir un tratamiento. Son generalmente tratamientos cortos, de 1 o 2 semanas, generalmente utilizando una pastilla semanal, o podría darse tratamientos cortos de 5 a 7 días en la pareja. En el caso de la mujer, como mencioné, los tratamientos en la vulvovaginitis recurrente, y me enfoco mucho en esto porque es en realidad una patología un poco difícil de manejar y de tratar, ya que van a estar influenciando una serie de factores, hasta las mismas, digamos, hábitos de higiene de la paciente. Así que en estos casos hay que revisar muy bien toda la historia de ella, todo lo que ha recibido, todo lo que le ha ido bien, en qué momento aparece, cómo inicia, si empieza con prurito, empieza con flujo, si es que además se asocia a otro tipo de síntomas. Es importante que el ginecólogo sepa evaluar todo esto y poder darle un tratamiento no paralelo, sino más bien combinado. Es decir, combinar el tratamiento convencional, de utilizar las pastillas, de utilizar los óvulos, de utilizar las cremas, y el tratamiento, como dije yo, un tratamiento más moderno que podría potenciar los resultados y mejorar, ya que tanto el láser como el plasma, por ejemplo, son tratamientos o tecnologías que lo que busca es regenerar la vagina, volver a lograr que la vagina tenga el pH ácido, que tenga la cantidad de células que se requiera, la cantidad de leucocitos, que son las células de defensa. Entonces, me ha ido bien, como le digo, sería una terapia alterna que me gustaría que también se pueda difundir, porque muchas mujeres, como mencioné, ya vienen a mi consulta un poquito desesperadas, pueden afectar incluso en su estado psicológico o emocional, porque prácticamente dicen, doctora, evito tener relaciones sexuales porque yo siento que cada vez que tengo, o lo sé, cada vez que tengo una relación sexual o coital, comienzo a presentar al otro día estas molestias, y nuevamente tengo que estar, y ya están muchas veces cansadas, o ya prácticamente se automedican porque saben lo que le van a recetar, ¿no? Porque ya es constante. Claro, doctora, muy importante lo que nos está mencionando, ¿no? Que hay que tener en cuenta los diferentes factores de riesgo, los diferentes cambios y los distintos tratamientos también que tenemos actualmente, ¿no? Doctora, yo quería hacer una pregunta a una persona, en este caso una mujer, que está recibiendo tratamiento contra la candidiasis vaginal, que aparte del tratamiento médico que vendrían a ser los medicamentos, ¿qué otros cuidados debería tener? Tal vez cambiar su ropa íntima, quizás lavarse adecuadamente la vagina. ¿Cuáles serían los cuidados que debería tener? Pero justo había mencionado de que al momento de examinar este tipo de pacientes debemos evaluar los hábitos de higiene que tienen.
lo normal es indicar de que no usan ropa ajustada. Es importante que nuestra zona íntima pueda estar fresca, ya que la ropa ajustada va a generar un calor local. Es también importante que al momento de la limpieza, tras la micción, sea una limpieza de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. También la ducha diaria normal, utilizar un jabón íntimo con pH ácido, que sería lo ideal, un pH por debajo de 5.5, como mencioné inicialmente, porque es el pH de la vagina de la mujer joven. Ahora, ¿qué otras alternativas o qué otras cosas a tener en cuenta? Ya dentro de poco vamos a empezar en unos meses de verano, no quedarse con la ropa de baño mojada, por ejemplo, ¿no? En aquellas mujeres que van al sauna, también inmediatamente pues lavar y secar. Muchas mujeres nos bañamos e inmediatamente, a veces apenas nos secamos o nos secamos mal y nos estamos colocando la ropa interior, cuando de repente todavía la zona está un poco húmeda. Es importante que sepamos secar, es importante que el momento del lavado solo sea la parte externa, no lavemos la parte interna. La vagina tiene su propia forma de limpiarse, que es a través del flujo vaginal. Lo habíamos mencionado de repente en otra entrevista. Nosotros tenemos glándulas que constantemente están produciendo un flujito y que va a generar una corriente. Es una forma de limpieza de adentro hacia afuera. Entonces no necesitamos ni colocarnos nada dentro de la vagina para una limpieza, a menos que sea un tratamiento, ya. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Por ejemplo, en aquellas pacientes que están cambiando de pareja, también utilizar de repente preservativo, aquellas pacientes que no tienen una pareja estable, o tener otro tipo de cuidado, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por su explicación. Ha sido bastante ilustrativa, al igual que la entrevista pasada, y es importante que se tome conciencia sobre la candidiasis, ¿no? Es un problema recurrente, es bastante común en la consulta ginecológica y sabemos, ¿no? Si hay alguna alteración en nuestro flujo, algo que sale de la normalidad, si hay mucha picazón, dolor al orinar o inclusive un mal olor en la zona vaginal, es importante acudir a un ginecólogo o a una ginecóloga para que nos evalúe. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctora. Es importante también saber de que normalmente las vaginitis o las vulvovaginitis no vienen solas. Ya cuando vienen hay más de un germen ahí involucrado, así que los tratamientos suelen ir contra bacterias, contra hongos, contra parásitos incluso a la vez. Así que cualquier molestia que presente, cualquier cambio en el flujo, cualquier zona de irritación, tiene que venir a acudir a una ginecóloga o un ginecólogo para poder ser evaluados, diagnosticados correctamente y tratados, ¿no? Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerla muy pronto nuevamente en el programa. Ya, igualmente. Muchas gracias por la invitación y cualquier tema, cualquier duda, igual siempre estoy acá presta para poder resolverla. Bien, muchas gracias a la doctora Catherine Chávez, médico ginecóloga. Y ahora vamos a pasar con un bloque en el cual vamos a definir algunos términos médicos para que queden un poquito más claros. Vamos con el diccionario médico. Bien, la primera palabra que tenemos para el diccionario médico es anomalías unguiales. No, en este caso hace referencia, digamos, a ciertos problemas, ciertas enfermedades que se pueden presentar en la uña. No, anomalías es algo anormal y la palabra unguiales hace referencia a lo que vendría a ser la uña. Así es, el segundo término que tenemos el día de hoy es ciática, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez que alguien dice me duele la ciática, ¿no? Ahora, ese es un término coloquial. La ciática en sí no existe. Lo que existe es el nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que baja por la columna vertebral y pasa por la región glútea, ¿no? Y va a inervar todo lo que es la pantorrilla y demás partes de la pierna. Entonces, el nervio ciático va a pasar por cierta parte del glúteo y es por eso que hay que tener mucho cuidado al tener un inyectable, ¿cierto? Al tener una inyección intramuscular, generalmente en el glúteo derecho, hay que hacerla en el cuadrante superior externo para tratar de evitar golpear ese nervio ciático. Porque si nosotros golpeamos ese nervio ciático o lo tocamos o lo inflamamos, ahí va a venir el famoso dolor de la ciática, ¿no? Que es un dolor del nervio muy característico, pero en general el término ciática no existe, es un término coloquial, se debería decir nervio ciático. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy es un día bastante especial, de hecho para nosotros y también para todos los médicos, porque es el Día de la Medicina Peruana y desde acá queremos mandarle un saludo a todos los médicos que están luchando contra el COVID de primera línea. Sí, en verdad muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se olviden que la Clínica Megasalud Universal tiene muchas promociones nuevas, muchas ofertas para todos ustedes. Así es, nos vemos el día de mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, así que nos vemos el día de mañana.